Hola, ¿cómo están? Esto es Filosofía en Cuarentena. Bienvenidos. Bueno, en este video quisiera continuar con una temática, un concepto que estuvimos mencionando en un video anterior, que es el concepto de libertad. Para poder acercarnos al concepto de libertad tenemos dos formas en las que lo podríamos hacer. Una, ir directamente al concepto y definirlo y ver sus aplicaciones, o la segunda, que es el segundo camino que vamos a tomar, analizarlo por contraposición con su opuesto, que vendría a ser la esclavitud. Y para eso me gustaría tomar una cita de un libro, que es el libro del Consumo me consume, de Tomás Muriel. Un libro cortito, chiquitito, pero es bien entretenido, es rápido, lo puedes leer en una tarde, y en esta época en que muchos están en una cuarentena autoimpuesta o impuesta, no está de más buscarlo en internet, por ejemplo, y leerlo. Bueno, quisiera partir leyéndolo y comenzamos. Dice así: en rigor, la posesión solo puede referirse a las personas y no a los objetos, mucho menos a esos bienes intangibles que son los servicios. Los objetos no son poseídos porque carecen de interior. Solo se puede poseer aquello que tiene interior. No hay en los objetos ninguna voluntad que se resista, que sea necesario domesticar. La posesión tiene que ver con el control del alma, del espíritu, de lo interno. El deseo que motiva el consumo es otro. Se trata más bien de la adquisición. Aunque conectado con el habitar y con la búsqueda del placer, del confort, se trata de móviles que no surgen de la interioridad del ser, sino de las capas exteriores. Este deseo de objetos, de entretenciones, se relaciona con el confort en el habitar y en la utilización del tiempo libre. Con los objetos se puede establecer por lo menos tres clases de vínculos: la relación instrumental, que es de utilidad; la relación simbólica, en la cual los objetos están representando relaciones afectivas o la memoria de ellas; y la relación estética, en la cual los objetos son amados por su belleza. La tendencia adquisitiva es un comportamiento artificial, en el sentido de que es producido por la pura socialización de las circunstancias y no se conecta ni con los instintos ni las pulsiones. Interesante cita, y con ella me gustaría comenzar a analizar el concepto de esclavitud. Y quisiera plantear lo siguiente: cuando nosotros hablamos de esclavitud, tomando de base de inicio el consumo me consume, podemos hablar de dos tipos de esclavitud. Por una parte, la esclavitud que refiere al espíritu, el alma, la mente, aquello que es la vida interior del ser humano. No vamos a hablar de ese tipo de esclavitud aquí. Pero hay un segundo tipo de esclavitud, que es la esclavitud de y por las circunstancias. Esta esclavitud es bien interesante porque surge a partir del consumo y en relación con las necesidades. Podemos hablar del consumo y de las circunstancias y entender que las circunstancias y el consumo se encuentran vinculados a las necesidades, y esta a su vez se divide en dos tipos. Por una parte, las necesidades naturales, y por otra parte, las necesidades creadas. Las necesidades naturales corresponden a techo, abrigo, alimento, socialización, todo aquello que es propio, casi instintivo del ser humano, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, las circunstancias, en cuanto a relación con las necesidades y el consumismo o el consumo, refiere a las necesidades creadas. ¿Y cuáles son las necesidades creadas? Bueno, las necesidades creadas son todas aquellas necesidades, todo aquello que nos plantea un sistema, que nos plantea la socialización como algo que debemos poseer y adquirir. ¿Sabes la palabra? Debemos adquirir para así poder estar satisfechos. En otras palabras, sentir placer. Esto es un tema bien interesante porque el consumismo, con su dinámica de poner la vista en las circunstancias, nos hace creer que la felicidad, entendiendo la felicidad como un estado permanente de satisfacción, viene dado por adquirir elementos externos, cuando la verdad
es que el consumismo y las circunstancias lo que generan es placer. Y el placer hace referencia entonces, en relación al concepto de hedonismo, a elementos que durante un corto periodo de tiempo nos generan una cierta sensación de satisfacción, de autorrealización o de conformidad y confort. Sin embargo, el problema es que el placer, estos momentos son transitorios y en cuanto transitorios se van, desaparecen y nos vuelven a dejar vacíos. Dejemos esa idea por un momento de lado, pero ahí en stand-by, y vayamos al concepto de adquisición. Cuando nosotros hablamos de adquisición, hablamos de tener un elemento, hacernos de un objeto. Lo interesante de esto es lo siguiente, que la adquisición, como ya veíamos en el libro, se puede dar de tres formas. Por utilidad, que hace referencia a un vínculo con un objeto para poder obtener algo. Por ejemplo, yo cuando era cabro y estaba en el colegio era fanático del Magic, era ñoño de Magic y obviamente gastaba dinero en Magic. De hecho, gasté como 600 lucas en cartas Magic. Y lo tremendo es que, claro, uno llega y compraba una carta y tú querías la carta porque te daba, te era útil, te daba algo, una satisfacción una sensación de satisfacción cuando tú con esa carta podías vencer a un oponente. Por otro lado, tenemos lo que es la adquisición por afecto, que hace referencia a la memoria, a cuando tú tú adquieres un objeto y al adquirir este objeto, te evoca una experiencia pasada que fue gratificante. Y por último está el concepto de adquisición a nivel estético, en donde obtenemos un elemento, lo adquirimos, porque este elemento posee ciertas características que a nuestro juicio son propias de belleza. En esencia uno podría decir, pero ¿cuál es el problema con esto? Inicialmente ninguno. No hay problema con la adquisición. El ser humano es un ser que busca adquirir cosas. Todos adquirimos libros, aparatos, vestimenta. El problema es este. Y aquí viene el punto. Que el consumismo relacionado con la esclavitud nos hace creer que nosotros, para ser libres y felices, requerimos de elementos externos. En otras palabras, propone e indica que son las circunstancias lo que hace que nosotros seamos libres y por lo tanto felices. Esto es tremendo porque la verdad, si nosotros lo analizamos desde esa lógica, desde la lógica del consumismo en la cual vivimos hoy en día, al poner nuestra noción de libertad y por lo tanto de felicidad en las circunstancias, nunca vamos a ser ni libres ni felices, porque las circunstancias son cambiantes. Y si cambian tus circunstancias, por lo tanto, puedes dejar de ser libre y dejar de ser feliz. Tenemos que entender lo siguiente, tanto la libertad como la felicidad son elementos que proceden y emergen de la interioridad del individuo, de su espíritu, de su alma. Cuando entendemos eso, podemos comenzar a abrir los ojos del entendimiento para comprender la real trascendencia de lo que es el concepto de libertad, de felicidad y por lo tanto lo relevante que es la filosofía. Aquí, para ir terminando, me gustaría invitarlos a la siguiente reflexión. ¿En qué circunstancias de sus vidas, así como yo lo hago con las mías, estamos siendo esclavos de los elementos externos? ¿En qué momentos, en qué situaciones o episodios creemos que las circunstancias nos van a entregar aquello que realmente solo puede provenir de la reflexión y de la búsqueda comprometida por la verdad? Se los pregunto, porque puede ser que la respuesta a esta pregunta haga la diferencia entre ser libre o esclavo, feliz o infeliz. Bueno, sin nada más que decir, coloquen sus comentarios, digan estoy de acuerdo con tu reflexión, no estoy de acuerdo con tu reflexión, podrías profundizar o aclarar tal o cual concepto que creo que lo pasaste muy por encima. Y bueno, eso. Esto es Filosofía en Cuarentena y diciéndoles, chiquillos, por favor,
Cuídense y no salgan de sus casas. Chao, que estén bien.